Prepárense porque la receta que les traigo en el día de hoy, además de ser una receta súper fácil de preparar, es una receta que sale buenísima, rinde un montón, podemos usarla para acompañar nuestro almuerzo o para que sea nuestra cena. Estos buñuelos de acelga son muy rápidos de hacer, llevan muy pocos ingredientes y cualquiera en casa se puede animar a prepararlas. Quedan con una textura muy esponjosa, muy sabrosa, la verdad quedan unos buñuelos espectaculares. Así que vamos a la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son un atado de acelga, una cebolla, un diente de ajo, 2 huevos, 200 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, una cucharadita bien colmada de polvo de hornear, 100 gramos de queso de rallar, sal y nuez moscada a gusto, leche, la que necesiten. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestras hojas de acelga, las vamos a lavar muy bien y les vamos a quitar las pencas de acelga. A las hojas las vamos a cocinar en agua hirviendo unos 5 minutitos aproximadamente hasta que estén bien blanditas. Y una vez que terminemos de cocinar todas nuestras hojas, vamos a cocinar nuestras pencas de acelga. Siempre las cocino aparte porque puede ser que las pencas tarden un poquitito más que las hojas en cocinarse. Mientras se va cocinando, yo voy a tomar la cebolla y el ajo y los voy a picar bien finito. Una vez que los tengamos listos, vamos a tomar una ollita, le vamos a poner un poquitito de aceite, vamos a agregar el ajo y lo vamos a cocinar un poquito. Así nuestro aceite va tomando ese gustito a ajo. Una vez que los ajos ya estén un poquitito blanditos, vamos a agregar las cebollas picaditas bien finitas. Y las vamos a cocinar hasta que las cebollas estén bien blanquitas, bien transparentes. Cuando hayamos terminado de cocinar las hojas y las pencas de las acelgas, las vamos a dejar que se enfríen y una vez que estén frías, vamos a escurrirlas un poco para sacarles el agua que tengan en exceso. Acá pueden usar un colador y ayudarse de una cuchara para exprimir un poco las acelgas o hacer como yo y hacerlo con las manos. A mí me resulta mucho más cómodo de esta forma. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita, así cuando subo una receta nueva te llega la notificación. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo, así más personas pueden realizar esta receta. Te invito también a que me dejes en los comentarios si te gusta esta receta, si te gustaría que siga preparando otras recetas de buñuelos, o si por ahí tenés vos alguna otra receta de buñuelos que te gustaría compartir conmigo. Te invito a que me dejes todo abajo en los comentarios. Una vez que tenemos todas las hojas de acelga y las pencas bien escurridas, las vamos a picar lo más chiquitita que puedan. Me pareció genial compartir con ustedes esta receta de buñuelos de acelga que además de que sale buenísima, es una muy buena forma de incorporar verduras a las comidas de todos los días. Cuando hayamos terminado de picar todas nuestras acelgas y nuestras pencas, las vamos a poner en un bowl. Le vamos a agregar los 2 huevos y los vamos a integrar un poquitito. Le vamos a agregar la cucharadita de sal, un poquitito de nuez moscada o le van a rallar un poquitito de nuez moscada. Esto va en gusto. Le agregamos la cebolla con el ajo que habíamos cocinado. Lo vamos a integrar todo muy bien. Le vamos a agregar el queso de rallar y volvemos a integrar todo. Ahora sí le vamos a agregar la harina 4 ceros o la harina de todo uso y la cucharadita de polvo de hornear. Y vamos a volver a integrar todo muy bien.
Una vez que lo tengamos listo y si notan que la masa queda demasiado pesada, le pueden agregar un chorrito de leche y la consistencia que le tiene que quedar es como la que ven en la imagen. Ahora sí llega el momento de cocinar nuestros buñuelos de acelga. Para ello vamos a tomar una olla y le vamos a agregar bastante aceite y lo vamos a dejar que se caliente bien el aceite. Una vez que el aceite esté bien caliente, le vamos a agregar los buñuelos. Para ello vamos a tomar 2 cucharas y vamos a tomar con una cuchara una porción de la masa y vamos a intentar formar una bolita con las 2 cucharas. Esto al principio les puede salir más o menos, pero con práctica les van a quedar unos buñuelos espectaculares. Así vamos a ir agregando de a uno los buñuelos a nuestra olla donde teníamos el aceite y los vamos a ir cocinando. Intenten no agregar tanta cantidad de buñuelos, más o menos unos 5 o 6, para que tengan lugar a cocinarse bien. Los vamos a cocinar de un lado y una vez que estén doraditos los vamos a dar vuelta y vamos a intentar que queden bien doraditos por las 2 partes. Una vez que estén listos, los vamos a ir poniendo en una asadera, en un plato. Al plato le vamos a poner algunas servilletas de papel para que se escurra el aceite que les pueda haber llegado a quedar a nuestros buñuelos. Y así ya están listos nuestros buñuelos para disfrutar. Si tenés alguna duda o alguna sugerencia sobre este video, lo podés dejar abajo en los comentarios. También te invito a que me dejes en los comentarios si te gustaría que prepare algún otro tipo de comida o que hablemos de algún tema en el canal. Antes de irme quiero agradecer a todos los que forman parte de esta hermosa comunidad, que forman parte de La Rusa Cocina. Gracias por estar del otro lado. Y si no se suscribieron todavía, suscríbanse y activen la campanita, así cuando subo una receta nueva les llega la notificación. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chao, chao.